Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en la vida? Venía, según realizaba el espacio y tiempo de descanso en el trabajo, dando un breve paseo por esta cafera que recoge las aguas del río para dar cobertura a todos los pequeños huertos, áreas de las casas en el pueblo que aún conservan la tradición de la parte trasera de la misma, dejar espacio para plantar aquellas pequeñas cosas dentro de la horticultura para el abastecimiento familiar. Esta es una cafera que recoge esas aguas derivadas del río y va atravesando todo el municipio hasta que vuelve a reunirse a la salida del mismo, otra vez en el mismo espacio del río, dando este servicio, la magnanimidad del agua, la bendición del agua. Venía reflexionando en base a una conversación breve, más que una conversación, un dictamen, un compartimento de un dictamen, un mensaje de un buen amigo, más podría considerarlo como un hermano, Antonio, médico. Me hacía referencia en ese escrito a el sentido o la carestía del mismo que encontraba en la dificultad que se encuentra en las relaciones de los padres con los hijos, a la hora de proyectar de los padres a los hijos sus mismos miedos, esos miedos atenafantes que él centraba en este referir hacia las secuelas de lo que ha quedado del momento vivido tan difícil, escorado en la humanidad, y el miedo que ha quedado subyacente a los contagios, al enfermar, al miedo a las enfermedades que lleven y que arrastren para consigo sufrimiento. Y la proyectividad hacia los hijos de crear monotemas derivativos de estas preocupaciones que son continuistas en el hacer del día a día. Le daba una respuesta breve, quizás derivada hacia otro ámbito. El mismo giraba o se centralizaba en la base de la educación. No llegamos a completar la educación de los padres para con los hijos desde parámetros que circunscriban el valor de la libertad, sino la proyectividad de todo aquello que por medio de los hijos queremos que ellos traten de alcanzar, aquellas cosas que a los padres se les quedó sesgadas, anuladas o impedidas en su camino relacional y de realización propia. Con lo cual se trata de dar continuidad a los hijos por medio de los mismos
a estamentos que no están abiertos en la cobertura de dar libertad, sino desde el impedimento de todo aquello que nace desde un imperativo proyectivo, se llame emocional, se llame psíquico, psicológico y espiritual. En esta respuesta que le daba a mi amigo Antonio, le citaba en gran parte al valor de muchos padres que actúan como feriantes marioneteros, que van poniendo y quitando emociones en base a aquello que se les despierta a ellos mismos, que ha quedado truncado, solapado, impedido. Y tratan de, utilizando la existencia de sus vástagos, sus hijos, de librar con ellos mismos traumas no curados, miedos no afrontados, frustración galopante. Se han olvidado de ellos mismos y proyectan sobre los hijos aquello que, utilizando esa vinculación emocional, familiar, coyuntural, tratan de librar con ellos mismos la eliminación de sus culpas, la extirpación de sus demonios, sin darse cuenta que con ello se está manipulando, se está proyectando los mismos miedos, las mismas frustraciones, los mismos impedimentos y carestías de libertad. Le hacía un referir entre paréntesis a la consideración de lo que podríamos intentar como padres llegar a nuestros hijos, que sería en la concepción que quiero llegaros de mi consideración de lo que podría ser tratado y loado a que unos padres se sintieran en la máxima realización de ellos mismos como tales hacia sus hijos, que sería el tratar de educar a sus hijos liberándoles a ellos mismos cuanto antes de la vinculación a sus propios padres. El orientar una educación hacia los hijos donde se les tratara de dar libertad cuanto antes, a que pudieran depender de ellos mismos y fueran libres y autónomos, para no tener que estar esclavizados, solapados, limitados, dependientes de sus padres. En esa dependencia hacia los padres se van a generalizar a posteriori, inmediato, otras dependencias, se llamen en sus entornos profesionales, paritales, relacionales, y dependencias para con los propios miedos de algo que les ha sido implantado, como una proyectividad de algo que quedó pendiente a ser zanjado, y continúa el vástago encadenando y no soltando el amarre desde un desamarre espiritual absoluto y completo. ¿Podría esa libertad darse en todo lo que los animales hacen en un espacio tan breve de tiempo a nivel comparativo? Tratando de dar a su prole, a sus crías, una capacidad de sentirse válidos por ellos mismos en ese adiestramiento, en ese aprendizaje, en esa proyección, en esa educación también, a que se sintieran libres, autónomos e independientes, liberados de sus propios padres, para poder partir, para poder abrazar, para poder llevar el camino de vida que así determinen, sea cual fuere, y se sientan dependedores de ellos mismos, libres desde sí, desapegados a todo lo que pueda ser vinculante a nada ni a nadie,
Desde ese desapego se fortalece la libertad. Desde el no tener miedo a estar solo, desde el no tener ningún temor a hacer frente a cualquier circunstancia de vida, llegue la exigencia misma que acontezca. Como un regato de un arroyo que lleva sus aguas, ocupando su lugar de ser, no intentando ser otra cosa. Como unas plantas que la recogen a su paso, la vitalidad propia del agua que las reverdece y las hace florecer, ocupando éstas su lugar de ser, sin imitar a nada ni a nadie más allá de una aceptación plena de algo que ocupa en la naturaleza su lugar de ser exacto desde su propia libertad. Que pudiéramos llegar a nuestros hijos una valoración de ser padres que tratan de liberar a los hijos cuanto antes de ellos mismos. De nada que sea proyectivo en paralelismos a tratar de alcanzar por medio de los que nos siguen aquello que quedó en los padres pendiente a ser conseguido, sino el tratar de dar aleccionamiento libre a que se sientan fuertes y poderosos para emprender el camino desde la libertad y no desde el apego y no desde ningún temor a algo que no ha nacido desde sí, sino que ha sido impuesto. Y ante esa acción impuesta vuelven a nacer los nuevos vástagos encadenados de una cadena que no se rompe y que sigue asiendo y haciendo prisioneros. Que sepamos ser libres desde nosotros mismos, autónomos, sin llegar a depender de nada ni nadie, alzando la mirada al frente, la línea del horizonte. En pie, ante cualquier circunstancia, adversidad, cual fuere. Me llamo Roberto Adorme Bastán de Yorgel y soy un hombre. Un beso a todos.